Pues abrimos nuestro debate de actualidad de cada noche de martes y en esta ocasión tenemos que hablar de actualidad y hace muy poquitos días se ha presentado un ambicioso plan contra la despoblación aquí en Medina del Campo. Vamos a conocer y a debatir cuando menos sobre ese plan de despoblación y cómo se puede luchar. Para ello contamos con la presencia de Raquel Alonso. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Contamos con la presencia de Javier Cobas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y contamos con la presencia de José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel, hace 4 días se ha presentado un ambicioso plan de lucha contra la despoblación. Vamos a ir introduciendo un poco el debate. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pues dentro del proyecto europeo del Rural Group, nosotros considerábamos que el tema de la despoblación, no solo de la zona sur de Valladolid, sino de todo Castilla y León en general, era un tema preocupante y creíamos que había que tener un diagnóstico de la situación para empezar a trabajar en temas relacionados con el aumento o el incremento de la población, o por lo menos que no disminuya. Entonces se hizo un diagnóstico de la situación y se ha hecho un plan estratégico de lucha contra la despoblación que es de los que no existe prácticamente ninguno en el resto de Castilla y León. Estamos esperando desde hace un año el tema de la Estrategia Nacional contra la Despoblación. Se planteaba hace un año que ya estarían los resultados, estamos todavía pendientes de ello, se va alargando, parece ser que va a salir en junio, y el plan de la despoblación en Castilla y León, como vemos, no da muchos resultados. Entonces considerábamos que era necesario hacer un diagnóstico y unas estrategias previstas para empezar a luchar, para empezar a trabajar en estos temas. Javier, hablamos de habitantes que tiene Medina del Campo, 20.679, creo recordar, a fecha 31 de diciembre. Hay que luchar, ¿no?, contra la despoblación, porque si no, bajamos de 20.000 habitantes. Yo voy a hacer una consideración, luego intentaré entrar en el plan, porque el plan tiene muchas cosas y creo que debemos ir hablando de las cuestiones que introduce. Al final no es un plan que se ponga, es un estudio que luego habrá que llevar a cabo y habrá que implantar medidas. No estamos hablando de un plan, ahora mismo estamos hablando de un estudio sobre la despoblación, que es de lo que se le ha encargado a este equipo de personas que lo han realizado. Yo quería entrar en dos cosas, porque más allá de los estudios, que sabes que yo no soy muy favorable a todos estos estudios, porque todo esto son papeles que al final se pierden, porque llevamos 200.000 estudios de 200.000 cosas, cuando nosotros, si le preguntas a cualquiera de los medinenses, perfectamente sabe cuál es el problema que tiene ahora mismo Medina del Campo. Y Medina del Campo, como muchos de los pueblos de la comarca, yo me voy a centrar en dos problemas fundamentales. Para que una población tenga posibilidades de futuro, tiene que tener dos condicionantes. Primero, posibilidad de empleo, posibilidad de trabajo y oportunidades laborales. Y segundo punto que tiene que tener es una villa, una población que sea apetecible para vivir. Te pongo un ejemplo, mañana en Rueda pueden tener 200 bodegas, pero a lo mejor no quieren vivir en Rueda y se desplazan a otras localidades. Medina del Campo, en principio, yo creo que es una población que tiene unos servicios de calidad, y entiendo que así es, y además a mí me gusta vivir en Medina. Sin embargo, tenemos un problema. Aquí hay 500, más o menos unas 500 personas que, además de niveles de renta muy altos, como son personas que trabajan en el hospital, seguridad social, el propio ayuntamiento, directores de banco, que no viven en Medina, con unas rentas en torno a los 60.000 euros, algo que significa unos 30 millones de euros de pérdida continua para Medina del Campo, que no viven en Medina del Campo, que tienen sus asentamientos probablemente o en la capital o en Arroyo o en sitios cerca de la capital. Y eso es un problema, porque yo creo que Medina del Campo tampoco puede aspirar a mucho más servicios. Creo que tenemos un hospital que funciona bien, tenemos colegios, tenemos institutos, nos falta la universidad, pero bueno, tenemos una serie de población. Y eso tenemos que ver porque esa gente no se queda, que, bueno, pues sigue viajando a Valladolid, quizás porque quiera compaginar. Y la otra parte que sí que carecemos es de posibilidades, que es donde todos tenemos que trabajar. Yo también le quito un poco de peso siempre a los ayuntamientos, porque no depende de los ayuntamientos, sino la población activa, como somos nosotros, los empresarios, también somos, porque la calidad del empleo y las oportunidades denota también mucho la calidad de los empresarios que hay en la zona. No es solo responsabilidad de las administraciones. Debemos de buscar oportunidades de empleo. Y luego me extenderé un poco más, porque creo que es un poco más complejo que decir, porque yo me río, vamos a venir a elecciones y vamos a oír muchas veces esto de, aquí lo que hay que traer es industria. Ya, hay que hablar en serio. Estoy harto de oír estas cosas de industria, como que esto sales aquí a la vuelta de la esquina y te vienes con 2 industrias debajo del brazo. Esto es mucho más serio que eso. Vamos a conocer la opinión de José Manuel Sánchez al respecto de la despoblación. José Manuel, cuando se prepara un plan, se elabora un plan, es porque se nota que hay esa despoblación ahora mismo en Medina, ¿no?
no sé si despoblación como tal, pero sí un estancamiento evidente de lo que es la población, un estancamiento. Y eso, en cuanto se produce un estancamiento, siempre se suele decir que lo que no avanza es que está retrocediendo. Entonces, quizá en estos momentos estamos en el punto de inflexión en el que si no damos el paso adelante y podemos empezar a crear asentamiento de población, pues Medina del Campo empezará a decrecer. Ya veo que hay un estudio que, por lo que veo encima de la mesa, es amplísimo y tiene un montón de páginas, gráficos y cosas por el estilo, pero claro, hacer un diagnóstico de una enfermedad no es curar la enfermedad, ni tan siquiera haciendo un buen diagnóstico quiere decir que luego seamos capaces de curar la enfermedad, porque en principio a mí me parece que el tema de la despoblación de Medina del Campo, del estancamiento de Medina del Campo como tal, es una cuestión puramente sociológica. No depende de las personas como tal, sino de la forma en la que desde los años 60 han empezado a ver la vida las personas que viven en nuestra sociedad. Sobre los años 50 y 60, Medina del Campo era para los pueblos de su comarca la capital. Yo recuerdo haber hablado con gentes de Carpio y tal, por ejemplo, lo recuerdo porque, o del Carpio, sí, del Carpio, y me hacía mucha gracia porque decía, no, yo los fines de semana vamos a la capital, y yo les decía, ¿y tan lejos vais a Valladolid? Y decían, no, a Medina del Campo, bien, ¿no? Y entonces ese concepto de capitalidad de su comarca ha desaparecido ya entre los comarcanos, pero por un montón de razones. En principio por mejores comunicaciones, por mejores medios de transporte, por una cuestión puramente sociológica, ¿no? Y eso hace que Medina del Campo haya dejado de ser, entre comillas, la capital de su comarca. Por otra parte, su comarca también se está despoblando, es decir, los pueblos de su tierra también están sufriendo una importante despoblación porque tampoco esos pueblos han sido capaces de asentar actividades secundarias, se han quedado fundamentalmente en actividades primarias, en agricultura fundamentalmente, y lo que antes tenían que hacer una cuadrilla de 20 jornaleros, por ejemplo, pues ahora lo hace en media mañana un tractor, y entonces eso también es un factor para que la población como tal emigre a otras zonas, ¿no? El tema es complicado porque quizá en estos momentos estemos en un momento de transición entre el siglo XX o entre la última mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, ¿no? Entonces, la industria ha cambiado, el comercio está cambiando a pasos agigantados. Medina del Campo apostó por ser una ciudad comercial, pero es que en el siglo XXI pues el comercio a lo mejor es Amazon, ¿no? Entonces, hasta nuestro comercio se tiene que renovar totalmente para poder seguir dando los servicios que nuestra población necesita. Raquel. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que se hace en principio, es necesario que haya trabajo, pero también es cierto, como decía Javier, que hay muchísima gente que trabaja en Medina, que podemos calcular en torno a unos 400 personas, que son quizá de un nivel adquisitivo bastante alto, que viven fuera de nuestra ciudad y cobran de nuestra ciudad y trabajan en nuestra ciudad. Por tanto, es verdad que el trabajo es una fuente de asentamiento de la población, pero también es cierto que hay gente que trabaja en Medina y que está fuera de Medina. Y luego tenemos otra particularidad, hay gente que vive en Medina, trabaja en Medina, pero por nostalgia o por una serie de consecuencias están empadronados en sus municipios. Ahora mismo, en los últimos datos, nosotros tenemos a nivel municipal, en estadística, 20.948. Que no son ni los 20.948 ni los 20.581, que son cifras no oficiales que han dicho hasta ahora. Esto a lo largo del año se va tramitando y se van viendo las altas y las bajas, se va haciendo coincidir lo que a nivel estadístico tenemos con lo que tiene el INE.
Por tanto, nosotros creíamos que era muy importante trabajar para evitar, tenemos una circunstancia clave, sería bajar de 20.000 habitantes. Nosotros lo que tenemos que procurar es que Medina no baje de 20.000 habitantes porque sería perder muchísimas competencias de las que ahora tenemos. Por tanto, vimos la necesidad de hacer un diagnóstico de situación, pero no solo un diagnóstico de situación, sino de hacer una serie de medidas en las que hay que trabajar y en las que empezaremos a trabajar de forma inmediata. Hay 6 campos de acción que nos parecen importantes, que son el económico, que es fundamental, el tema de vivienda, que aunque parece que no hay problemas en vivienda, luego muchas veces de manera efectiva parece que sí que lo hay. Después hay un problema, yo creo que es necesario para el mantenimiento en la población que haya unos buenos servicios, que creo que es verdad que se prestan buenos servicios, pero que se pueden mejorar. El tema de la movilidad, que también es importante, yo creo que la mejora de los servicios del AVE, así como las cercanías del corredor Palencia-Valladolid-Medina, serían fundamentales para mantener la población. El tema de la gobernanza y de crear un área funcional estable que consiga dar beneficios a toda la comarca, yo creo que es importante. Y luego la sensibilización, que quizá nos parezca que es un tema menos importante, pero había que ver por qué la gente que trabaja en Medina vive fuera, y por qué necesitamos que la gente se conciencie de que es muy importante ese empadronamiento en nuestra localidad. Yo creo que eso es fundamental para trabajar y luego se han elaborado una serie de medidas de acción para poner en marcha de forma inmediata. Estoy segura que, aunque la estrategia se ha hecho con la Universidad de Valladolid, con el profesor Molina, que es un experto en temas demográficos, que trabaja también para el Consejo Económico y Social y también trabaja para la Federación de Municipios, pues entre todos ha habido también participación ciudadana y tenemos que trabajar todos juntos en este sentido. Javier, has dado un dato que me ha llamado la atención, que has dicho 500 personas que trabajan pero no viven en Medina, ¿no? Es la primera vez casi que sale ese dato como noticia a través de la prensa, ¿no? Son 30 millones de euros, más o menos lo que se está barajando son 30 millones de euros, que imaginaros lo que significa 30 millones de euros para Medina del Campo. Yo voy a entrar en la problemática tanto de Medina y de comarca, voy a intentar ser lo más serio que pueda, porque para mí es un tema fundamental. Mira, la evolución de Medina del Campo, cuando los que hemos nacido aquí y hemos ido viéndola, ha habido una progresión tremenda del porcentaje de personas que estaban trabajando en el sector industrial con respecto al sector servicios. Yo he vivido aquí en Medina del Campo con un 75% en el sector industrial y un 25% en el sector servicios. Hoy casi le hemos dado esa vuelta a la tortilla, el 75% trabaja en el sector servicios y el 25% en el sector industrial. ¿Esto qué significa realmente? Que Medina ha ido creciendo mucho en servicios y no ha ido subiendo en población. Medina del Campo tiene servicios suficientes como para que Medina del Campo vivieran hoy 10.000 personas sin emplear ni un solo servicio. Y con una ventaja, necesitamos que esos servicios empiecen a ganar dinero. No necesitamos que el que tiene una zapatería o el que tiene no sé qué tenga un negocio para sobrevivir, sino necesitamos que él gane dinero, que invierta, que lo haga mejor, que ponga otros negocios, que haga una reinversión. Lo que no podemos pedirle, hablamos mucho de las tiendas, no, tienen que reinvertir. Lo primero que tienen que hacer es ganar dinero, porque si no hay dinero no pueden reinvertir. Segundo punto, en el tema de la estrategia. Tenemos que hacer una estrategia de afrontar un nuevo reto. Y el nuevo reto es que en la comarca, es verdad que estamos en un sector primero de la agricultura, pero la agricultura está dando muchísimo dinero. La agricultura va a cambiar totalmente en los próximos años, porque ahora mismo, por el efecto de la trazabilidad, los fondos de inversión están invirtiendo en la agricultura, y son las grandes industrias, igual que las bodegas, están sembrando ahora viñedos. Todo el mundo, el que quiera almendras, el que quiere trigo duro, el que quiere cualquier producto, está apostando esos fondos de inversión por invertir por la agricultura, con lo cual va a haber una transformación en la agricultura. Tenemos que hacer y ayudar a que esa agricultura de todo nuestro entorno sea rentable de verdad también. Y partiendo por la Junta de Castilla y León, que por ejemplo cuide, por ejemplo, si ahora tenemos un buen fenómeno con el tema de la uva, lo cuide para que no lo convierta en un mal negocio, intente vigilarlo para que sea un negocio donde la gente pueda ganar dinero, porque cuando gana dinero compran tractores, compran repuestos, se mueven. Eso es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, ¿cómo buscamos esa industria pesada? Porque claro, cuando la gente dice industria pesada, necesitamos encontrar el capital realmente, el capital que invierta.
Ese capital que ahora mismo ha cambiado mucho la distribución del capital en los últimos años. La nueva distribución del capital no está en una empresa que quiere invertir, no está en alguien que se vaya a implantar en Medina. La nueva reestructuración del capital está en los fondos de inversión. Y tenemos que atraer esos fondos de inversión para que pongan zonas rentables, inviertan en cosas rentables, y eso es lo que tenemos que conseguir. Es complicado, pero nadie dijo que esto sea fácil. Hay que hacer proyectos ambiciosos, no vale con decirlo, no vale con decir voy a hacer industria, hay que hacer proyectos muy ambiciosos, que yo sé que algunos se están haciendo y no voy a ser yo quien lo desvele, pero esos proyectos ambiciosos, se consigan o no se consigan, es una buena base para generar de verdad lo que tú ya no puedes decir, que antiguamente te valía, oiga, tengo un suelo para que lo quiera, para que monte una industria y me monte 50 puestos de trabajo. No, no vale. ¿Qué beneficio tengo yo en ese suelo? ¿Qué viabilidad voy a tener? Porque luego cuando entre, hay muchas cosas de estas que están en el estudio que se están haciendo. Se han puesto en el estudio porque se han puesto. Puedo hablar de detección y divulgación de puestos de trabajo. El ayuntamiento lo lleva haciendo, me parece que 5 años. O 4 años. Plan de retorno de talento. Un plan de retorno de talento necesita oportunidades de negocio. El ayuntamiento no tiene posibilidad de dar esas oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio para el retorno de talento te lo tienen que dar las empresas. Incentivos para asentamiento de emprendedores. Los emprendedores ya tienen incentivos en Medina del Campo. Me parece que lleva otros 3 años o 4 años el plan. Sí. Llevamos un plan de incentivos para emprendedores. El problema es que los emprendedores que nos están llegando son para montar cosas de servicios. Y estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cuál es el reto? Seguir trabajando, así que yo no puedo, al revés, creo que es un buen trabajo, pero necesitamos proyectos ambiciosos y proyectos que generen. Mañana, por decir un proyecto, si aquí se consigue, porque BNP Paribas, que como lo conoce todo el mundo y puedo decirlo que es público, monta esa macroresidencia, van a trabajar 200 personas, pero es que si tiene 500 personas, son 700 personas que pueden estar censadas en Medina del Campo. Ya con un solo proyecto cumpliríamos uno de los baremos, que entonces hay que trabajar sobre muchos proyectos, hay que trabajar sobre proyectos que generen negocio para Medina del Campo, que generen dinero, que generen riqueza para Medina del Campo. Y esos proyectos no se hacen hablando se hacen poniendo los codos, haciendo, moviéndose, visitando fondos de inversión, visitando instituciones y haciendo proyectos que la gente diga, oye, me gusta y aquí voy a poner mi dinero. Eso es lo que hace falta en Medina. José Manuel. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho en ese tipo de desarrollo, ¿no? Yo diría, si acaso, quizá redundando incluso, en que donde tenemos que mirar no es mirarnos a las puntas de los zapatos, sino mirar por elevación. Cuando estamos hablando de fijar población o de crear nuevos proyectos, los proyectos no tienen que ser los del 2020, es decir, los de los años 20 del siglo XXI. Tienen que ser los proyectos del año 50 del siglo XXI. Es decir, tenemos que mirar muy por elevación. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades de negocio, no de ahora, de los años 20, sino de los años 50, de la mitad de siglo. Porque un proyecto no es una cosa que se haga en 3 años o en 2 años. Es un desarrollo a muy largo plazo y que debe tener futuro. Entonces, los proyectos que se deberían estar pensando en estos momentos no son los de ahora, son los que dentro de 30 años van a estar plenamente vigentes. Eso, en los tiempos en que estamos ahora, es una cosa muy difícil, porque nuestra sociedad está cambiando a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y entonces tratar de vislumbrar lo que será nuestro futuro a 20 años vista puede ser una cosa un poco complicada, pero sin duda deben ir por ahí la visión, ¿no? para poder intentar asentar la población en Medina del Campo. Eso por un lado. Y por otro, debemos también buscar en las necesidades de nuestra sociedad. Medina del Campo, cualquier actividad, no solamente Medina del Campo, es decir, cualquier actividad económica o incluso social que se presente, debe buscar las necesidades, debe buscar cubrir las necesidades de esa sociedad, ¿no? Entonces, si en estos momentos podemos detectar que a futuro las necesidades de
nuestra sociedad pueden ser pues, la atención de nuestros mayores o estudios de ingenierías o estudios de tal, pues la actividad, las actividades promocionables, es decir, o donde las administraciones deben poner su esfuerzo, es en ese tipo de actividades, porque son las actividades que a futuro se prevé que vayan a tener un determinado florecimiento porque cubren las necesidades de la población. En ese sentido los estudios, yo el estudio no le conozco, pero en ese sentido los estudios pueden ser interesantes para ver cómo puede, para vislumbrar cómo puede ser ese futuro y entonces no quedarnos en, sí, Medina tiene un plan de apoyo a los emprendedores. Es que un plan de apoyo a los emprendedores es como no tener nada. Es decir, los emprendedores es algo claro, sí, claro, pero quiero decir que, claro, no es lo mismo ayudar a emprender, a poner una panadería de las que hay muchas y todas deficitarias, por muy emprendedor que sea el señor panadero que la ponga, ayudar o poner el esfuerzo en hacer una residencia de tercera edad o en promocionar apartamentos tutelados para personas mayores a los que a Valladolid, por ejemplo, les resulta ya una ciudad agobiante y aquí pueden tener servicios y una determinada convivencia y una determinada calidad de vida que a lo mejor en otros lugares no se les puede dar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, por eso digo que hay que mirar y apuntar un poco por elevación para ver cuáles pueden ser las necesidades de nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Raquel. Sí, bueno, una de las cosas que ha determinado este estudio, hilando con lo que acaba de decir, es que la gente mayor, de más edad, se incrementa en la población de Medina del Campo. Quiere decir que gente de los municipios de alrededor, cuando es mayor, se viene a Medina. Entonces, una buena línea de acción en cuanto a la asistencia y a los mayores. Luego, con respecto a... Yo creo que Medina está apostando firmemente, sabemos que estamos trabajando en muchos proyectos muy interesantes y muy de futuro, pero bueno, es necesario un trabajo bastante intenso y claro que no es una respuesta a corto plazo, sino que tiene que ser a largo plazo, pero por eso empezamos a trabajar y a hacer un estudio pionero que nos ha hecho hasta ahora intentar poner en marcha todas estas cosas para un futuro próximo. Nosotros siempre pensamos que el tema agroalimentario y el de servicios serían fundamentales para una zona como Medina del Campo y en eso llevamos trabajando por innovación en este tema con el tema del edificio del Simón Ruiz, que queríamos que sea un centro de dinamización empresarial, sobre todo en temas agroalimentarios. Por eso creemos que es necesario posicionarnos en el tema del vino, que es un tema que no ha venido, parece, a pasar, sino a quedarse, y que nosotros hemos iniciado también para que Medina sea un referente en este tema, y creemos que el trabajo tiene que ser desde ahora, empezar ahora. Tenemos que tener en cuenta que el tema de empleo no es un tema de competencia municipal, pero sí que tenemos que impulsarlo. También estamos impulsando, ya sabéis que a través de la Junta de Castilla y León se ponen en marcha unas zonas de reindustrialización preferente, que en este caso se han hecho en centros comarcales, porque es verdad que el problema que tenemos aquí no solamente existe en esta cabecera de comarca, sino que existe en Béjar, que existe en Miranda de Ebro, que existe... Se han hecho zonas de reindustrialización prioritaria. Corrígeme, pero solo tienen ahora mismo en Castilla y León, Béjar y Miranda de Ebro. Claro, pero y por ejemplo, Medina del Campo nunca la han contemplado. Pero por eso estamos trabajando, por eso nos hemos reunido con todos los grupos políticos de representación en las Cortes de Castilla y León, por eso nos hemos reunido con los grupos municipales, por eso nos hemos reunido con el presidente de la Diputación, para que la zona sur de Valladolid siempre ha sido deficitaria con respecto al resto de la provincia de Valladolid en cuanto a industrias y en cuanto a empleo. Por tanto, nosotros queremos exigir o pedir
no quiero exigir nada, quiero pedir una zona de reindustrialización prioritaria para la zona sur de Valladolid, pero que no solo la pida Medina, sino que la pidamos todos los municipios de forma conjunta. Y en eso yo creo que se está trabajando. Por tanto, sí hay un plan de despoblación, que hay que estudiarlo, hay que verlo en el futuro, pero ya se está trabajando en el futuro. En un futuro que no va a ser inmediato, sino que va a ser a largo plazo, pero que debemos de prepararnos ahora para evitar que haya problemas en un futuro próximo. Javier. Bueno, ya que hablas de la agroalimentación, una de las cosas que tenemos que hacer también es cambiar las cosas que hemos hecho mal, porque se han hecho cosas muy mal en esta zona. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. En esta zona alguien decide que pongamos pinos y llenamos miles de hectáreas de pinos que no tienen ningún tipo de aprovechamiento, que como no son rentables no les cuidamos, no tenemos una conciencia de lo que es, y encima ponemos un tipo de árbol malo que deja muy poquita rentabilidad. En vez de, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, podríamos haber puesto pino de Balsaín, que ese pino vale dinero, que tiene un aprovechamiento, que lo cuidan, y tú te vas a los pinares, por ejemplo, de Segovia, y son una maravilla, porque están cuidando perfectamente. Bueno, pues hemos cometido un error, vale, no nos podemos pasar toda una vida pensando que hemos cometido un error. Pues si tenemos esos cientos bueno, miles de hectáreas, diré yo, de pinares, intentemos ver qué reaprovechamiento tenemos de ese tipo de árbol, trabajar con otros árboles que den más rentabilidad. Son medidas que se tomaron en su día que hoy se ha demostrado que no son acertadas, porque luego encima tenemos nuestros pinares completamente descuidados. Al no tener ningún tipo de rentabilidad, nadie quiere invertir y nadie quiere poner dinero en ese tipo de cultivos. Voy a entrar en otras cosas, que es dentro del plan, para que hablamos de cosas concretas. La bolsa municipal y comarcal de vivienda con garantía pública. El ayuntamiento no tiene capacidad de dar garantía pública ahora mismo para coger un ayuntamiento y garantizar que si el inquilino no te lo paga el ayuntamiento, porque entraríamos en otro nivel. Para eso están ciertos tipos de seguros que te lo cogen o te lo cogen. Yo no sé hasta qué punto el ayuntamiento se puede meter en eso. Segundo, el portal de la vivienda en Medina del Campo. En Medina del Campo, cuando verdaderamente se vendía vivienda, no hace falta llamar a la gente. Yo recuerdo cuando en el 2004 o 2005 se vendía vivienda en Medina del Campo, pues recuerdo 800 viviendas en casi 4 años. ¿Por qué? Porque la gente invertía porque se vendía. Hoy el tipo de construcción ha cambiado, porque ya no va a haber esos promotores que tengan esa disponibilidad en los bancos para recibir esos créditos, pero sí que se van a ver promociones pequeñas que en el momento que se vendan es un negocio que el mismo empresariado lo va a hacer. El plan de fomento de alquiler, bueno, yo aquí vimos un plan de alquiler que hizo el ayuntamiento que funciona muy bien, de hecho están todas las viviendas llenas, están completamente llenas. Lo que haría falta serían más empresarios que quisieran ponerse a disposición y poner sus viviendas, si las tienen vacías en ese caso, a disposición del ayuntamiento. Creo que el ayuntamiento no tomó ningún riesgo, no tiene ningún problema y sin embargo participó en un alquiler social porque era 250 euros con vivienda nueva y con posibilidad de compra. Creo que aquello fue muy acertado y lo que necesitaríamos era mejor hacer un sondeo para ver cuántas viviendas pudieran entrar en un segundo plan de alquiler que cumplían esa normativa en ese sentido. Luego, mejora de acceso, equipamientos y servicios. Bueno, pues mejora de acceso a servicios básicos a los pueblos del entorno. Creo que no es un problema del Ayuntamiento de Medina, creo que es un problema de Diputación, sí que tiene algunas carencias importantes. Yo he visto pueblos que se han quedado cuando Telefónica ha desguazado Iberbanda, he visto pueblos que se han quedado no solo sin internet, sino sin teléfono. Pero sin teléfono en la farmacia, sin teléfono la gente. Y han sido pueblos de la provincia de Valladolid que no he entendido muy bien cómo se ha podido llegar a eso y cómo con Iberbanda, que venía de una inversión estatal y que venía con todas las subvenciones del mundo, donde los repetidores los hemos pagado todos, se pueden desguazar y dejar a pueblos completamente incomunicados. Tenemos que darle ese ancho de banda a los pueblos, pero también tenemos que mejorar las comunicaciones, las carreteras con los pueblos, porque es un tema. Pero no es un tema municipal. Yo entiendo muy bien que es un estudio municipal, pero no es un tema que le compete, sino que le compete en cualquier caso a la Junta de Castilla y León, excepto alguna carretera que pertenece a Diputación. El apoyo a la conciliación familiar. Bueno, es que yo no sé esa competencia a quién se lo vamos a pedir, porque esa competencia primero es del Estado en sus grandes rasgos y segundo pertenecería a la Junta de Castilla y León. Luego, potenciación de la línea Medina-Madrid. Con cercanías, eso creo que está en vías para poder conseguirse. Potenciación de Medina como plataforma logística, esto es un tema mucho más complejo, da para 5 programas, es un tema complejísimo por el tema de lo que conlleva esto. Habría que explicarle a la gente que tú para hacer una plataforma logística tienes que estar con un puerto, tienes que tener una serie, tienes que tener vías, tienes que tener operadores, tienes que tener muchísimas cosas y nos daría para hacer un programa entero de cómo diseñar una plataforma. Hace años, muchísimos,
que Valladolid trata de ser un puerto seco de Santander y no lo ha conseguido todavía. Por otros problemas. Bien, pero es Valladolid, sí. Capital de la provincia y capital autónoma. Pero también hay que tener en cuenta la posición estratégica. Bien, pues es que el problema es ese, la posición estratégica de Valladolid con respecto de Medina tampoco es tan distinta. Sí, es completamente distinta y cambia. Estratégicamente Valladolid no tiene nada que ver con Medina en cuestión de estrategia por muchos motivos. Parece que solo nos separan 45 o 50 kilómetros o 52 kilómetros si vamos por carretera, pero estratégicamente no tiene absolutamente nada que ver Valladolid con Medina. Para hacer una plataforma logística Valladolid sería un atraso y Medina sería... Ahora bien, una plataforma logística no se abre porque yo creo que hay otras historias que hay que ir poniendo semillas. Yo lo que creo es que tenemos que ir dando primeros pasos para avanzar. Por eso muchas veces cuando veo en tantos estudios, es decir, a mí me gustaría que los camiones de Medina del Campo estuvieran aparcados en el centro de transportes, aunque fuera una semilla para que luego todo aquello pudiera ir avanzando. Pero es un proyecto que lleva ahí un montón de años y que todavía no he visto avanzar. Entonces necesitamos ir poniendo para hacer esa escalera y ver, como decía aquí mi compañero, de ver el 2020, pero vamos a ir poniendo escalones y por lo menos vamos a ir subiendo algún escalón, sabiendo que tenemos un futuro y sobre todo en otras oportunidades de negocio, el futuro no es malo para las poblaciones como Medina del Campo. Y te digo no es malo porque dentro de un tiempo tú vas a poder trabajar mejor en Medina del Campo que en Madrid, sobre todo por todo lo que va a estar informatizado, la conexión con las cosas y ahora mismo todo el mundo desde la nube, cada día hay más trabajo en casa, más trabajo en otro tipo de centros. Creo que sí que tenemos futuro, lo que pasa es que tenemos un futuro donde la política y la empresa se tienen que relacionar mucho más. Yo entiendo que en la política, mañana Raquel, con todos mis permisos, lo digo porque está aquí, no conozca un fondo de inversión turco, no conozca un fondo de inversión alemán o no sepa cuál es el fondo de inversión que invierte en posibilidades de energía renovable, pero bueno, creo que todo el mundo, toda la sociedad tiene que tener una cierta unión para conseguir tener acceso y llegar y hacer propuestas y por lo menos tener vías entre todos de que esos lleguen aquí a Medina del Campo. José Manuel. Sí, por seguir con los fondos de inversión. Los fondos de inversión son estupendos porque invierten, pero invierten en empresas. No. Invierten en empresas o en empresas de servicios, en proyectos para que luego en proyectos que deben desarrollar empresas. Entonces, quiero decir que en ese sentido no es solamente contactar con fondos de inversión. Perdona, un apunte. Hoy todas las grandes empresas ya no invierten directamente, sino que las grandes empresas crean fondos de inversión que a través de esos fondos de inversión son los que invierten, no va la empresa, que es lo que ha cambiado fundamentalmente este círculo, que antes era la empresa directamente y ahora la empresa lo que hace es, sobre los proyectos, crea un fondo de inversión en la cual una de las empresas es mayoritariamente la que más dinero pone y hay una serie de empresas paralelas que completan esos fondos de inversión para ir a abordar proyectos importantes. Está claro, pero se necesita el proyecto. Es decir, sin proyecto previo no hay inversión posible ni de fondo, ni de empresa, ni de nadie. Si hay un buen proyecto normalmente puede haber financiación. Efectivamente. Y entonces a eso es a lo que me refería yo en anteriores exposiciones, que es que el proyecto debe ser un proyecto de futuro y a largo plazo, con lo cual los resultados no se van a ver inmediatamente, pero sí se pueden ver a futuro y eso es muy, muy importante. Es cierto que en Medina del Campo, con las nuevas tecnologías, puede ser un lugar idóneo para vivir, pero estamos quizá valorando solo como queremos el problema, es decir, le estamos poniendo la lupa o le estamos poniendo el color del cristal que nos gustaría verle. No me gustaría ver que no tenemos oportunidades. No, quiero decir que cuando decimos, es que con las nuevas tecnologías Medina del Campo es un lugar idóneo para trabajar en la nube, para puede salir beneficiada. Pudiera ser beneficiada, sí. Pudiera. Dependiendo de lo que hagamos. Si pudiese tener otro tipo de condicionantes, es decir, yo cuando hablamos del ingeniero que puede trabajar desde su casa en Medina del Campo, pensamos en el ingeniero, pero no en sus muchachos de 15 años, no en sus hijos,
¿no? Entonces, como no pensamos en el conjunto del entorno del ingeniero, nos pensamos que el ingeniero por sí o per se podría estar trabajando en Medina del Campo tranquilamente en la nube con un pueblo muy amable, donde no tiene que coger coche, perder tiempo, donde tiene unos servicios estupendos y tal. Pero cuando hablamos de eso no solamente tenemos que hablar de la persona, sino de todo su entorno. Tenemos que ver el entorno de sus padres, de sus hijos, además no solamente el de su trabajo. Por eso la visión debe ser mucho más amplia y por eso es por lo que buscando esas oportunidades, no solo de trabajo de la persona capacitada o con gran poder adquisitivo que puede trabajar en Medina del Campo, sino esa persona también mueve sus intereses de trabajo por todo su entorno. Entonces, cuando se planteen proyectos, que se planteen de forma integral, y por eso, repito, el estudio debe estar muy bien, porque yo no lo conozco, pero debe estar muy bien porque sí contempla muchos aspectos que contemplan el entorno de la persona, no solo el entorno de trabajo, no solo el entorno de vivienda, no solo el entorno de incluso diversión, ¿no? o de servicios sociales. Se debe contemplar de forma genérica porque de lo contrario otras poblaciones de mayor tamaño están ofertando ese tipo de servicios ya, y eso es lo que hace pues, que el ingeniero, en vez de vivir en Madrid, pueda vivir en Valladolid, pero no en Medina del Campo. Raquel. Sí, yo creo que hay un tema muy importante. Este es un plan que no solo se plantea, no solo es un plan municipal, nosotros consideramos que el desarrollo de Medina va ligado siempre a la comarca y a la zona de influencia. Quiero decir, si Medina crece en población, muchas veces es debido al crecimiento de los municipios o al mantenimiento de la población dentro de los municipios de alrededor. Por tanto, es un programa es un trabajo que acoge no solo Medina, sino la zona de influencia de Medina, que nos parece muy importante. Y no todas las medidas que ahí se plantean son de competencia municipal, por supuesto, sería imposible. En empleo la competencia es de la comunidad autónoma, en transportes, que es uno de los servicios que nosotros reclamamos para la comarca, servicios que puedan venir la gente a Medina, a estar en el hospital, a hacer deporte, a tal, no sé qué, es un tema de diputación, claro. No son competencias municipales, es un estudio mucho más amplio porque consideramos que es necesario ampliar la zona de influencia y ser genéricos. Después, la sociedad está cambiando muchísimo en el sistema de consumo, en el tipo de comercio que quiere. Los chicos antes venían de la comarca a comprar a Medina, pero ahora quieren ir a centros comerciales que les ofertan otro tipo de cosas. La venta online también hace que el comercio tenga más dificultades. Entonces tenemos que ir haciendo una estrategia que vaya adaptándose a las nuevas formas de vida. Es cierto que Medina podía ser un sitio fenomenal para vivir gente que está a 1 hora de Madrid, pero realmente cuando hay medios de comunicación igual se llega que se va la gente. Quiero decir que hay flujos en los dos sentidos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hace poco estuvimos en Madrid en un congreso nacional de desarrollo y de redes de desarrollo local y una cosa de la que nos decían es que la población, que hay estudios que tiende a irse a las grandes ciudades, que muchas veces luego no viven en las grandes ciudades, sino en el entorno de las grandes ciudades, que probablemente sea cíclico y que en un momento determinado eso revierta, pero que ahora mismo la gente quiere ir al lado de las grandes ciudades a vivir. Y eso tendremos que intentar darlo la vuelta en beneficio de la calidad de vida. Bueno, hemos contemplado los dos aspectos. Yo creo que toda la vida se ha contemplado los dos aspectos. Una de las cosas es que quieras vivir y otra cosa es que tengas oportunidad para ejercer ese derecho de querer vivir en Medina del Campo. Pero, mirar, el tema del AVE. El tema del AVE, esto es dar pasos. La primera vez que hablé yo, cuando se planteó lo del AVE, que se vino a proponer aquí, hablé con el director general de Comunicaciones, y la primera pregunta, ¿cuántos aves que estimáis que pueden parar en Medina del Campo? Y al final la respuesta era muy clara, tantos billetes vendas. Es decir, cuanto más billetes vendas, más parará. Con lo cual, lo que intento decir es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. O avanzamos o retrocedemos. Eso es lo que tenemos que intentar hacer. Es decir, desde el 2001 hasta aquí tenemos casi los mismos habitantes. Cuando
si nosotros ahora mismo tuviéramos 5.000, 10.000 habitantes más, ¿vosotros creéis que no habría un centro comercial con 30.000 o 35.000 habitantes? Pues probablemente alguien se hubiera lanzado un centro comercial. Y si no con 30.000, hubiera sido con 40, no lo sé cuál es exactamente. Pero al final lo que tienes muy claro es que a lo mejor tenías un Zara, o tenías un Stradivarius, o tenías otra serie de inversiones. Porque cuando tú vas avanzando, las inversiones te vienen. El viento te va soplando y te va llevando. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrancar. Por eso muchas veces es más importante el arrancar y el tener proyectos y el ir avanzando, que estoy con él, tenemos que tener una mira, pero cuando eso va rodando, al final encuentras una cuesta abajo y esa bola de nieve. Voy a poner un ejemplo, que no sé si lo tenía el ayuntamiento, lo iba a decir o no lo iba a decir, que es un poco representativo de lo que pasa. Siro está en Medina del Campo, Siro tiene una factoría en Medina del Campo. Siro, como tiene una factoría en Medina del Campo, hace pruebas, lleva un año haciendo pruebas con una plantación de trigo duro. Las pruebas han salido bien y ahora Siro va a invertir en Medina del Campo porque ese trigo duro quiere que se plante aquí, que se plante cerca de la factoría. Hemos aprovechado algo que está aquí. ¿Eso qué va a suponer? Pues para la comarca va a suponer que las tierras tengan una mayor rentabilidad, que ellos trabajen, que inviertan, que cuiden ese producto porque es el producto, que tenga una trazabilidad sobre el producto, que es lo que decía en un principio, y va a ser un gran beneficio para la agricultura de Medina, pero para la agricultura de todo nuestro entorno, de toda la comarca, que es una buena manera de hacer comarca, que llegue dinero. Es decir, esos son sinergias. Hemos tenido una sinergia y con ese tipo de sinergias es con lo que tenemos que ir rodando. Es una grandísima noticia que eso pase aquí, porque a lo mejor en un tiempo cercano pues van a plantar, pues me imagino que con lo que consuman, van a ir plantando una parte de lo que consuman, pero podrían tener una capacidad, no sé, de decirte 10.000 hectáreas de trigo duro, que sería una verdadera barbaridad. Eso deja mucho dinero aquí. Tenemos que ir aprovechando esas cosas y tenemos que ir buscando factorías y tenemos que trabajar con el sector primario, pero luego con ese producto de agroalimentación. Ahí tenemos a las patatas, que ha tenido un crecimiento, por ejemplo, Patatas Meléndez, ha ido creciendo desde su implantación en Medina, y hoy estamos hablando de más del doble de plantilla de la que tenía en su día. Bueno, yo no voy a entrar si pagan mucho, si pagan poco, si los sueldos, pero al final ir creciendo, ir generando riqueza, ir generando negocio. ¿A partir de qué? A partir de algo de que no se pueden llevar esa factoría, tampoco se la pueden llevar a Madrid, porque necesitan tener esa trazabilidad aquí. Las bodegas de vino necesitan estar cerca de los cultivos, de los viñedos. Sí que tenemos oportunidades, tenemos muchas oportunidades, tenemos que ir trabajando, pero tenemos que ir siendo ambiciosos, trabajos en serio. Y también es cierto que también hay otra serie de cosas que tenemos que exigir a nuestra administración municipal. Y además, yo no me callo con esto, sabéis que soy muy crítico con el sistema urbanístico de Medina del Campo, que desde hace como 7 o 8 años hemos recibido un parón con el cambio de sistema que ha hecho un daño tremendo a Medina sobre ciertas inversiones que venían a Medina del Campo, que no querían cruzar ese departamento, porque ha sido horroroso, porque también hay personas que no le importa Medina del Campo. Seamos realistas, nos encontramos con personas detrás de una administración que no le importa nada a Medina del Campo, y le da igual. Y ese proyecto, cuando entra en las puertas de Medina del Campo, y va una persona y cruza las puertas de urbanismo y presenta un proyecto, lo que para mí, para él, para todos los que vivimos aquí, se nos abren los ojos, porque nos interesa que los pequeños, los medianos, los grandes, todo es bueno para que esa rueda pueda girar, se encuentran con que una desidia dentro de ese departamento que de verdad da pena, y cuando tú te encuentras que esa fama, entre comillas, llega y se retrasa. Había un dicho en la crisis que era: si se te ocurre una buena idea, pues siéntate hasta que se te pase. Pues lo que no podemos hacer es cuando nosotros no estamos solos en esto. Lo mismo que estamos hablando aquí, que está pensando Raquel, estará pensando el del municipio de Aranda, el de Miranda, el de Béjar y otra serie de municipios. O sea, tenemos una competencia feroz por todos los lados. Feroz, no es que estén esperando que nosotros llevemos un proyecto, es que todo el mundo se está moviendo. Tenemos que ser mejores que los demás, y para ser mejores todas las partes de este coche tienen que funcionar bien. No podemos ir corriendo y apretando el motor y tener el freno de mano puesto. Y esas cosas también hay que mirarlas, porque aquí yo me da mucha pena cuando, por ejemplo, gente del departamento de urbanismo sale de aquí, se va a Valladolid, y digo, la que nos han liado, se van para Valladolid y no tienen que dar la cara. Y no saben el daño que nos han cometido a todo ese que tiene una zapatería, al que tiene una tienda de ropa, al que tiene una heladería, no saben qué daño están cometiendo. Con lo cual también es cierto que debemos de coger este coche que queremos que avance y tener todas las partes del coche verdaderamente acondicionadas. José Manuel, yo veo que está bastante de acuerdo con Javier y con Raquel. Sí, porque yo creo que el diagnóstico como tal
lo tenemos todos bastante claro. Otra cosa es, como decía al principio, cómo se cura la enfermedad, ¿no? Está claro que la enfermedad hay que curarla pasito a paso, como dice Javier, es decir, no se puede tratar de tener una enfermedad hoy y al día siguiente estar curada y resuelta. Entonces, cualquier iniciativa, por pequeña que sea, es muy importante para ir curando esa enfermedad. Debemos apoyar lo que son nuestras potencialidades. Por ejemplo, Medina del Campo tiene una gran potencialidad turística y debe ser apoyada no solo desde el ayuntamiento, sino desde todos los ámbitos. Medina del Campo debería tener una gran oportunidad educativa. Es decir, Medina del Campo debería estar colaborando, no digo exigiendo, ni pidiendo, ni presionando, ni nada, sino colaborando con el resto de instituciones para que Medina del Campo pueda tener o pueda ampliar las ramas formativas que ofrece, que en estos momentos son buenas, para poder ampliarlas, pero con vistas a un nuevo futuro, es decir, con vistas a formar personas, con vistas a impartir una educación necesaria dentro de ya y dentro de unos años, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas deberíamos estar. Por ejemplo, propuestas como las que se han realizado, que no deja de ser una tormenta de ideas, pero para poder establecer en el Hospital de Simón Ruiz ampliaciones del Instituto de Formación Profesional con algún grado muy específico en formación de jóvenes agricultores, en formación de empresarios o de pequeños empresarios agrícolas, con todo lo que eso significa, ¿no? Pues pueden ser muy interesantes, y eso significaría abrir una nueva rama de cooperación, pues entre distintas áreas de la comunidad autónoma, distintos departamentos de la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Medina del Campo, que es una cosa muy complicada de hacer, yo lo reconozco, es muy complicada, pero que hay que ponerse a la tarea, ¿no? Entonces, si no nos ponemos a la tarea, y no nos ponemos a la tarea con un espíritu de cooperación integral, no para ver quién se pone primero la medalla o ver quién sale primero en el titular del periódico, sino todos y entre todos vamos a realizar un proyecto que necesitamos. Yo creo que por ese camino podríamos avanzar mucho más rápidamente, porque está claro que uno de los problemas que pueden existir en algún momento determinado son los personalismos, ¿no? Como Javier lo ha dicho, hay personas a los que no les importa Medina y entonces prefieren su cabezonería o su forma de ver la vida o su forma de entender un determinado proyecto a que ese proyecto se lleve adelante. Luego esas personas se marchan y ahí te quedas, el proyecto no se realizó y no se hizo. Por eso a mí me gustaría que todas las administraciones, ojo, yo estoy diciendo todas, no estoy diciendo la municipal solamente, todas las administraciones pudiesen trabajar con un espíritu de colaboración integral. Yo te aplaudo esa idea. Quiero decir, nosotros no es que no queramos colaborar, queremos que las demás administraciones colaboren con nosotros en los proyectos que les planteamos. Tenemos un centro de formación profesional con un reconocido prestigio, yo creo que a nivel regional. Nosotros ya hemos ido a ver al consejero de Educación y le hemos planteado la posibilidad, bueno, primero se ha traído el certificado de sommelier que no existía, se está trabajando en este tema, trabajamos codo a codo con el Centro de Formación Profesional y desde luego lo que le hemos dicho al consejero es que queremos que Medina sea un centro de referencia en formación profesional, que nos parece muy importante. Hace poco estuvimos con la Cámara de Comercio en Valladolid y una de las cosas que nos decían que hay titulaciones de formación profesional que ahora mismo tienen una demanda profesional que no tienen para cubrirla. Y eso es lo que se da en Medina. Nosotros no solamente hemos reunido, hemos vuelto a pedir una reunión y esperemos que todas las administraciones colaboren con nosotros en los proyectos en los que estamos trabajando. Desde luego, yo no quiero ningún protagonismo, ni muchos de mis compañeros tampoco. Nosotros lo que queremos es el desarrollo de Medina y si la medalla se la tiene que colgar
la comunidad autónoma que se la cuelgue. A mí eso me da exactamente igual. Yo quiero Medina, quiero vender una buena imagen de Medina, que a veces también no se vende una buena imagen porque todo se transforma en algo negativo y a mí me parece que es perjudicial, y desde luego apoyo en la colaboración de todas las instituciones que consigan que Medina sea el centro de referencia. Javier. Mirad, yo cuando hablaba de temas que son potenciales, hay cosas que tenemos ya. Yo cuando hablaba, por ejemplo, del tema del sector primario, que estabas hablando, fijaros, si tú vas hace 15 años, es el sector primario de Medina del Campo, quitando la remolacha, había remolacha y cereal, no había más. Hoy en día, todos los cultivos, primero por necesidades del agua, porque habrá que adaptar los cultivos a la cantidad de agua que tenemos, pero los sistemas de riego están cambiando. Hoy en día tú empiezas a moverte y empiezas a ver zanahorias plantadas, empiezas a ver cebollas, empiezas a ver guisantes, empiezas a ver un montón de cultivos. Hay una cosa que tenemos ya y solamente tenemos que ser capaces de poder hacerlo. Y en cuanto lo generemos, eso va a cambiar las dinámicas. Una cebolla aquí vale 25 céntimos. Puesta en Alemania vale 4 euros. La misma cebolla, ¿eh? La misma cebolla. Esa cebolla, de una manera tradicional, vale 25 céntimos, pero si es ecológica vale el doble. Son 50. Ya hay posibilidades. Todo esto va a transformar el campo y va a hacer que un campo que gane mucho dinero. Tenemos muchas hectáreas. En Castilla y León es muy grande. Yo en eso le digo que la Junta de Castilla y León está trabajando francamente mal, porque tenemos un sector primario que tiene que ser uno de los motores. Porque el sector primario, en cuanto tengamos aquí plantaciones de cebollas, vamos a tener aquí una fábrica de cebollas. Cuando tengamos plantaciones de almendro, tendremos en Medina un centro de transformación del almendro. Que te lo digo porque también está pasando. Y hay un fondo de inversión que está invirtiendo en almendros y con el tiempo va a tener casi 4.000 hectáreas de almendro. Y tiene planificado un centro de transformación en Medina del Campo. Lógicamente va a llevar un tiempo tener esa hectárea, hasta que no tenga una producción suficiente no va a poner el centro, pero todo eso va cambiando, y no solo va a cambiar porque genera dinero en el campo, sino va a generar dinero aquí, va a cambiar un poco el sistema. Y yo soy optimista con las posibilidades que tiene Medina del Campo, porque esas posibilidades, como yo me muevo con gente que veo que hay cierto tipo de inversión y veo que hay potencial para hacerlo, solamente dependerá de nosotros que seamos capaces de apoyar todo este tipo de iniciativas y de intentar, con todo en eso estoy, intentar separar un poco la política de algo que puede ser bueno para Medina del Campo, porque no la jugamos todos, te la juega Raquel, tú que vives aquí, yo, se la juega Pepe, nos la estamos jugando todos con que en Medina del Campo tenga un futuro, pero yo soy bastante más optimista con el tema de Medina del Campo y soy optimista con problemas reales y con problemas que ahora mismo tenemos un problema de MADE que para mí es complicado, pero sin embargo lo que he testado fuera de aquí es que MADE tiene un valor y creo que MADE no se va a cerrar, porque tiene un valor y veo de gente que quiere invertir en MADE. Tarde o temprano MADE volverá a ser MADE y espero que así sea, y espero que la torpeza de este empresario nos lo quitemos cuanto antes de encima y la factoría sea una factoría que esté sin ese empresario para que la gente pueda venir, porque sí que veo interés en que la gente quiera MADE. Creo que seguimos teniendo posibilidades. Ahora bien, ¿en qué ha cambiado esto? En algo fundamental. Hasta hace unos años la política era ciertas personas que se presentaban a las elecciones, iban a un ayuntamiento y, bueno, pues tenían un programa político, mejoraba las calles, no calles. Ha cambiado muchísimo. Necesitamos personas ahora mismo que sepan cuál es el futuro de Medina, que tengan una idea clara de nuestro futuro, que sepan gestionar un proyecto, que tengan esa capacidad para dar ese salto. Entonces, tenemos que vivir, afortunada o desgraciadamente, como queramos llamarlo, con una nueva política, y es una política de más calidad en Medina del Campo, de una calidad de personas que estén bien relacionadas, que generen proyectos, que generen ideas y que sean verdaderamente un motor, con el apoyo de todos, porque va a tener el apoyo de toda la gente de Medina del Campo, pero necesitamos un salto de ir trabajando con proyectos de más calidad, y en eso tenemos que ir transformándonos todos, no el ayuntamiento. Hasta hace 4 días tenías un terreno, te venía una industria, pues mira, están abriendo ahí una nave, pues a ver qué pone. Cada día pasa menos eso y cada día estas cosas vienen más, porque tú lo has logrado, que vengan por difusión. Es decir, nosotros podemos abrir la puerta y que pase el aire, o abrir la puerta y poner un ventilador. José Manuel. Sí, yo también soy esperanzador, estoy esperanzado en el futuro de Medina del Campo, porque si bien es cierto que todas las transformaciones son difíciles y en estos momentos estamos en un momento de transformación, sí es cierto que Medina del Campo, a través de los siglos,
de una forma u otra ha sabido reinventarse, es decir, supo reinventarse con el ferrocarril, con la llegada del ferrocarril supo reinventarse en los años 50 y 60 como cabecera de comarca, y yo espero que poco a poco, con las dificultades normales que tengamos, todos, empresarios, administraciones, tal, vayamos tomando conciencia de que vamos hacia un mundo nuevo y que debemos ocupar nuestro puesto en ese ámbito, ¿no? Y entonces yo creo que Medina del Campo sabrá reinventarse. No podemos ser, lo decía antes Raquel, no podemos ser negativistas en ver que todo lo de Medina es malo o no tiene valor, porque no es cierto. Medina del Campo tiene grandes potencialidades, Medina del Campo tiene buenas empresas, Medina del Campo tiene buenos empresarios. Ojalá fueran buenos empresarios el 100% de ellos, pero o fuésemos mejores todos, ¿no? Pero yo creo que sí, que la semilla está puesta y tenemos una cierta potencialidad. El ejemplo puede ser, por comparación, por ejemplo, Béjar. Béjar en estos momentos es cierto que puede tener un plan de reindustrialización, un plan de potenciación industrial, pero es que Béjar se ha quedado con la 1/4 parte de su población, que es algo así como decir que Medina del Campo se hubiese quedado con 5.000 habitantes. Entonces, y Medina del Campo, sin ese tipo de ayudas y tal, ha sabido aún sobrevivir y ha sabido mantenerse, no crecer desmesuradamente, pero al menos sí hemos podido crear servicios que hacen a nuestra población atractiva. A mí no me gusta llamar a Medina ciudad porque no creo que sea una ciudad, pero sí nuestro municipio que sea atractivo, es decir, tener la programación estable que tenemos en cultura, por ejemplo, tener, aunque sea un tópico, la Semana Renacentista, o tener nuestros pequeños mercados a lo largo del tiempo, durante todo el año, tener el potencial turístico que tenemos, que se está potenciando cada vez más. Entonces yo creo que son filones en los que debemos apoyarnos para, como decía Javier, ir dando pequeños pasos para crear nuevos horizontes para Medina, y yo creo que poco a poco lo conseguiremos, no tengo la menor duda. Tenemos que terminar, vamos con una última ronda y ya ponemos el punto final. Raquel. Sí, bueno, yo decir que yo soy muy positiva también en este sentido, y últimamente de verdad que hay muchísimos proyectos encima de la mesa en los que estamos trabajando con privados, que no podemos, nosotros como ayuntamiento tenemos que trabajar y callarnos hasta que el tema salga, porque es verdad que hay mucha competencia en todos los temas y tienes que intentar pues dar las mayores facilidades, intentar que en Medina se venda, que se sitúen aquí estos proyectos, pero yo soy muy positiva en este sentido. Estoy convencida de que Medina va a dar un gran salto si unos cuantos de los proyectos, aunque no sean en su totalidad, salen hacia adelante. Creo que estamos muy bien posicionados geográficamente, creo que tenemos unas vías de comunicación estupendas y medios de comunicación, y que nosotros vamos a dar un salto cualitativo. Yo espero el apoyo de todas las administraciones, de la comunidad autónoma, de la Diputación, y yo creo que con el trabajo de todos conseguiremos que Medina sea un punto de referencia como ha sido siempre. Javier, bueno, ya. Voy a intentar sacar algo negativo de todo lo que, o sea, algo positivo de todo lo que nos ha pasado de la crisis. A ver, aquí Castilla que tiene una mentalidad siempre, ha tenido una mentalidad donde el empresario no estaba bien visto, seamos realistas. Un empresario que le iba bien, que creaba, pues no estaba dentro de la sociedad bien visto. La mentalidad ha cambiado y hoy el empresario que viene a invertir está un poco más prestigiado que hace 15 años, que antes de la crisis. Un empresario que crea una factoría y otra, pues hoy se le puede reconocer, decir gracias por generar. Hace años ese empresario decía, ¿qué estará haciendo? Que algo que en vez de lleva 10 años y ya ha puesto una segunda factoría y no estaba reconocido. Tenemos que cambiar también ese tipo de mentalidad pueblerina, de pensar
que algo está haciendo mal, tenemos que intentar apoyar a todo el mundo que quiera emprender, que quiera generar, tenemos que intentar evitar esos errores que ha pasado, que yo con Raquel, por ejemplo, se lo he dicho, que haya mañana que hablar para comprar una parcela del polígono Francisco Lobato, que es de todos, que hemos pagado en gran parte todos porque cedimos nuestros derechos, y que tengamos que hablar con alguien que está especulando con ella. Todos esos errores que se cometieron en su día, que no se miraba para un futuro de Medina del Campo, que es un error que estamos pagando hoy, que tengamos que ir para una implantación y alguien venga a mí y me diga, Javier, quiero un plan de implantación, y cuando vayas a buscar las parcelas pertenezcan a gente que especula o que intentó especular con ellos. Realmente, cuando hemos preguntado los precios, no están tan disparatados con lo que lo compraron, pero no han podido especular. Pero se supone que ninguno de ellos podía haber accedido a esta parcela. O sea, esos errores que cometimos con un Francisco Lobato, con 350 peticiones y nos lo encontramos vacío ahora, que tenían que tener la industria antes de un año, ¿qué ha pasado? O sea, lo que tenemos que pedir a las administraciones es más seriedad con algo que es tan importante como el futuro, y por lo menos prestigiar a todo el mundo que quiera venir a invertir a Medina del Campo, porque eso es una de las cosas que la gente, cuando viene aquí y ve un clima de positivo con respecto a la población, de que es bien recibida esa inversión, la gente de verdad lo agradece y muchísimo cuando entra en Medina del Campo y dice, oye, la gente está agradecida porque voy a hacer esta inversión. En eso hemos ganado y en eso nos ha abierto un poco los ojos la crisis que hemos padecido. José Manuel, para cerrar, el no debate, que ha sido tertulia, tertulia porque hemos visto que todos hemos remado o habéis remado en la misma dirección. Pues no sé, a mí me gustaría, no sé, terminar como con una consigna, ¿no? Poder decir, medinenses, a las barricadas, no sé, algo por el estilo, en el sentido de... Trabajar todos en el sentido de decir, claro, al ataque, medinenses, lo que no nos ganemos entre nosotros, no nos lo regalar nadie. Entonces, está muy bien reclamar al ayuntamiento, está muy bien reclamar a la Junta, está muy bien reclamar a todo el mundo, está muy bien quejarse, está muy bien todo, pero lo que tenemos que hacer es irnoslo ganando cada uno de nosotros cada día con nuestro granito de arena, ¿no? Ya sé que no es una frase mía, no voy a decir de quién es porque todo el mundo la conoce, pero para terminar, a lo mejor queda muy bien, que es, no te preguntes qué puede hacer Medina por ti, sino qué puedes hacer tú por Medina. Pues con estas palabras terminamos. Gracias, Raquel, Javier, hasta otra ocasión. Buenas noches.